Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bienvenidos a Expo News. Bienvenidos amigos internautas del mundo, yo soy Gisela Ayub y nuevamente estoy con ustedes para llevarles un programa más de Expo News, mostrándoles lo que sucede en el mismo campo ferial de la Expo Cruz 2014, la feria multisectorial más grande de Sudamérica. Hoy estaremos visitando los stands de países amigos que se han dado cita en nuestra feria. Conversaremos con los empresarios y con los expositores extranjeros. Estaremos conociendo el pabellón de Estados Unidos, que siempre nos sorprende con novedades y atracciones a todo nivel. Estaremos recorriendo las empresas de la Unión Europea con el destaque de Alemania, que siempre nos sorprende con sus productos de alto valor agregado. También estaremos mostrando lo que pasa con las empresas de comunicaciones que tienen shows atractivos para el visitante del campo ferial. Esto es un adelanto de lo que tendremos en Expo News. La Unión Europea es un bloque que se destaca con méritos propios. Entre sus expositores encontramos empresas con productos líderes a nivel mundial, productos tecnológicos y de alto valor agregado. Pamela nos enseña más del pabellón de la Unión Europea. Amigos de Expo News, en esta ocasión vamos a conocer el pabellón de la Unión Europea, liderado por el país de Alemania, quien nos muestra diversas empresas que tienen maquinarias con alta tecnología, además de diversas marcas que son líderes en el mundo por ofrecer productos de alta calidad. Vamos a conocer un poco aquí de este pabellón en Expo News. Nuestra empresa es Mertin Limitada, tenemos 28 años en el mercado ofreciendo productos de alta tecnología. En esta oportunidad hemos traído a la feria GPS banderilleros, GPS para sembradoras, cosechadoras y fumigadoras de la parte agrícola. Son unos equipos que se instalan en todas las máquinas y lo que hace es volverlo automatizado e incluso el tema del piloto automático para la siembra, ¿no? Hiller es una empresa que importa la línea Steel, que son herramientas de corte, por ejemplo, motosierras, desmalezadoras, pues es una línea bien amplia en gamas de trabajo, ¿no? Esta línea es alemana, traemos toda la gama de repuestos adicionalmente a ello, o sea que es una línea que aparte de todo le da la garantía de que a ustedes las máquinas le van a abastecer bastante tiempo, bastante periodo, ¿no? El pabellón de Estados Unidos es uno de los más visitados por el público en general y en él encontramos infinidad de artefactos electrónicos propio del primer mundo. Expo News visitó el pabellón de Estados Unidos y charló con sus expositores y nos comentaron de su participación en Expo Cruz 2014. Adelante, Pamela. Y una vez más, este pabellón no podía faltar en Expo Cruz. Hablamos del pabellón de Estados Unidos, especialistas en todo lo que es traernos productos y servicios de alta tecnología, además de servicios de buena calidad. Conozcamos aquí un poco de este pabellón en Expo News. Lo bonito es comercializar marcas muy antiguas, con mucho prestigio. La marca Frigidaire, la marca White Westinghouse tienen más de 100 años de existencia. Además han sido marcas que no solamente han aparecido en el mercado, sino que han aportado a la ciencia.
En este instante estamos mirando uno de los dos modelos más avanzados que tenemos. Es un dron S800. Tiene la capacidad de contar con un monitor donde usted va a ver todos los parámetros de vuelo. Por si algún motivo el operario o el operador falla en el pilotaje o en el manejo, hace que el dron pierda señal, entonces el dron retorna al punto de partida y es un sistema muy seguro porque así no se pierde el equipo. Hemos venido desde los Estados Unidos para ofrecerles las famosísimas botas Laredo. Las botas Laredo tienen más de 50 años de tradición y llevamos más de 30 años de estar presentes en el mercado de Bolivia. Esta vez estamos haciendo un nuevo esfuerzo para introducir el producto en todo Bolivia y estamos exhibiendo en Expo Cruz y vendiendo el producto acá. Las botas vienen con una plantilla de confort y son famosas por su calce, que es un calce ancho, confortable, especialmente para el pie latinoamericano. En el aniversario de Santa Cruz hicimos un sondeo con los visitantes de Expo Cruz 2014. Les preguntamos qué es para ellos Santa Cruz y sus deseos para este departamento. Veamos los saludos llenos de orgullo y sentimiento. Me cabe una alegría en el pecho que las palabras son difíciles de explicarla. Es una sensación pero tan bonita sentirse cruceño. Se siente tan bonito aportar con un granito de arena al crecimiento de este departamento y sin duda de lejos somos el departamento con mayor movimiento de dinero, negocio en Bolivia. Que siga progresando, que sea un lugar de gente buena y además que estudie, que se progrese. Que viva Santa Cruz. Que se supere y que viva Santa Cruz. Muy orgulloso de ser cruceño y boliviano. Que viva Santa Cruz. Y que viva. Todo dulce, todo el mundo quiere estar acá. Así que mil felicidades Santa Cruz. Muy emocionante. Que viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Felicidades. Deseo lo mejor, ya que es tan linda, que viva Santa Cruz. Que siga pujante, que siga como motor del desarrollo de Bolivia y que su gente siga apoyando a Santa Cruz en todas sus decisiones. Muchísimas felicidades, que la pasen bien todos los cruceños. Muchas felicidades, mucha prosperidad, hermosa esta tierra. ¡Viva Santa Cruz! Felicitarla a Santa Cruz y orgulloso de ser cruceño. Felicitar a todos los cruceños por estos 204 años de aniversario. Así llegamos al final de Expo News, programa dirigido a mostrar todas las actividades del campo ferial de Expo Cruz 2014. Soy Giselle Ayub y me despido hasta una nueva oportunidad. Un beso. La gente siente que este verano el carnaval es más caliente. El pueblo vive, la gente siente. Queridos amigos de Expo News, estamos disfrutando de la Serenata Santa Cruz, celebrando sus 204 años de grito libertario. A mis espaldas, en el escenario principal de Expo Cruz, está el reconocidísimo cantante cruceño Aldo Peña. Disfruten de esta Serenata cruceña aquí en Expo News. Préstale a su mujer. No se la presto, porque me la echa a perder. Santa Cruz, te quiero mucho. La Guaraya subió al avión de ida a España, se sentó. Al ladito de la Guaraya se sentó una coreana. Después de 3 horas de vuelo, la coreana, muy culta, la mira y se presenta. Yo, Corea. Yo, Corea. La Guaraya se emputa y le responde: sí, yo también Corea, pero no lo divulgo. Oiga, qué increíble. Cuidado que le pase, a veces es bueno aprender otro idioma. Cuidado que le pase lo que le pasó al veniano que fue a Brasil. Cuidadingo. Aquí a todos nos toca por igual. Camba, Coya, Guarayo, Chapaco y veniano. ¿A dónde están los venianos? Levante la mano. ¿Qué le pasó al veniano cuando llegó a Brasil? A ver, veniano. El veniano se fue a Brasil a lo ahí. Tuti en portugués, cero portugués. Pero el veniano llegó a Brasil. ¿No ves que así caminan con la pierna abierta? Como si hayan pisado puchi, carajo. Mierda, primo.
Me cago, primo. ¿Qué viaje más largo? En serio. Puta, se durmieron mis nalgas en la flota. Y creo que hasta roncaron, carajo. Mierda. Y la huevada es que todingo el viaje he aguantado el chibi. Ya me orino. Mierda. Puta, y acá todo es limpio. No es como en Trinidad. Puta. A ver si no me retean, me voy a orinar aquí. Y desenvaina el veniano. Guarda, se sacude, una brasilera lo ve y le dice: ¡ah! ¡Qué grosero! Y el veniano altaneramente responde: ¡ja, ja, ja, ja! Y eso que no has visto el largueiro. Bienvenidos a Expo News,